8:10 de la mañana y el candidato presidencial Gustavo Petro envió una carta a los militares y a los policías, Jesús y oyentes y compañeros, proponiendo, entre algunas cosas, la profesionalización del servicio militar y subsidios para los retirados. Jesús, uno se pregunta, y a estas alturas, faltando pocos días, esta propuesta como tan a la carrera por las fuerzas militares y por los uniformados. Carla y oyentes de RCN Mundo, entre otras de las promesas que ha hecho Gustavo Petro, según la carta que se conoció en las últimas horas, está que los efectivos de la fuerza pública no paguen arriendo en sus pequeñas habitaciones de inquilinatos. Y también plantea como prioridad la construcción de nuevos hospitales en distintas partes del país para fortalecer el hospital militar, la transformación en la medida que se consolide la paz del servicio militar social, hace énfasis en que en su gobierno serán reformas necesarias para los ascensos, representaciones en el exterior, condecoraciones, en fin, reconocimientos, dice él, que sean por méritos, pero para precisamente analizar todo este tema, vamos con Sebastián Casas, que tiene la información exacta de qué fue lo que dijo Gustavo Petro. Sebastián, buen día. Así es, buenos días. Pues a menos de una semana, a menos de unos días de esta segunda vuelta presidencial, el candidato por el Pacto Histórico envió en las últimas horas esta carta a los uniformados y soldados del país, señalando, entre otras cosas, los retos que tiene su eventual gobierno para con la fuerza pública en el territorio nacional. Recalcó que es innegable el valor y el aporte de la mayoría de los soldados a la construcción de país y al capital humano que representan para Colombia. Entre otras cosas, hace un énfasis en la convivencia ciudadana y el cambio climático y la labor que cumplen los policías en el territorio, salvaguardando también en los bienes públicos y entre otras cosas, hace unas promesas. Dice que construirá ciudadelas para que ustedes no tengan que vivir en arriendo o en zonas marginales, señala el candidato. No más efectivos de la fuerza pública pagando arriendo en pequeñas habitaciones, el inquilinato, tras ser trasladados muchas veces de manera arbitraria. También recalca la profesionalización del servicio militar. Petro lanza una promesa que contempla transformar gradualmente la medida y consolidar la paz a través del servicio militar como un servicio social, recarga Petro en esta carta a los militares y policías, y la profesionalización, entre otras cosas, remunerando este servicio para que se encarguen en combatir a el narcotráfico en los territorios. Petro también hace un llamado a que se construyan más hospitales como el Hospital Militar, más unidades de estas para fortalecer las instituciones en los territorios del país. Sebastián, gracias por ese resumen. Y en línea tenemos a John Marulanda. Él es integrante de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, ACORE, y además un gran experto en temas de seguridad. John Marulanda, bienvenido a RCN Mundo. Carla, muy buenos días. Muchas gracias por su invitación. A usted por estos minutos. ¿Leyeron ustedes esas propuestas de Gustavo Petro? ¿Cómo las ven? ¿Cómo las analizan? Faltando tan pocos días, cuando no se puede negar que personas afines a él le han dado mucho palo a los uniformados. Pues mire, para nosotros la carta del señor Petro, primero, es tardía frente a las propuestas sólidas de su campaña, que incluía, entre otras cosas, repensar la asignación de retiro de nosotros los que ya estamos vistiendo el civil. De modo que la carta llega en un momento que nosotros consideramos oportunista, con el ánimo claro de encantar a los 300, 400 mil miembros y miembros de la fuerza activa en retiro, que componemos ese mundo, ese universo de retirados. En ACORE también miramos nosotros con mucha sospecha las ofertas que él hace y que están en desarrollo gracias a la ley del veterano, que es algo en lo cual nosotros, junto con 40 y pico de asociaciones más, pues estamos comprometidos en sacar adelante. También miramos con mucho recelo que esa carta llegue justo en el momento en que el señor Petro, que es un señor muy apegado a la línea del socialismo del siglo XXI, quiera convertir a sus fuerzas públicas en la guardia pretoriana de su cargo, de su poder, ¿no?
no nos cabe duda de que si él llega al poder se prolongará ahí por tiempo indefinido, y ese ha sido el proceso de enmelamiento que hizo Chávez con sus fuerzas militares bolivarianas, y mire dónde están hoy en día. Y todas las demás propuestas que él hizo en esta carta, que nosotros consideramos un poquito fuera de contexto, pues son ofertas que están desde hace rato en el ambiente, frente a lo cual, por supuesto, organizaciones de soldados, de suboficiales y algunas de oficiales, pues estamos totalmente de acuerdo. John, precisamente para allá quería ir con la siguiente pregunta. De esas propuestas, de todo eso que ha planteado Gustavo Petro en las últimas horas a través de esa carta, ¿qué tanto es viable, o qué tanto ya está, o qué tanto ustedes tienen en este momento? Bueno, nosotros estamos en un proceso de actualización que yo diría va en un 60%, si no más. Por supuesto que los más vulnerables, que son la tropa, la base, que él propone que primero se acabe el servicio militar, y segundo, que convirtamos a los soldados en guardabosques y agentes sociales, agentes de convivencia social, algo que es incompatible con la naturaleza propia de un ejército nacional. Entonces, nosotros vemos que lo que él propone en esa carta está avanzando a través de la ley del veterano y está en un 50, 60%. Tenemos retardo en algunas de las exigencias de nuestras bases de una estructura sólida y jerárquica como es la institución militar, y vemos pues con mucha desconfianza lo que él ha puesto a última hora en esa carta. Además, él agrega ahí que él quiere profesionalizar el ejército como si el ejército no se viniera profesionalizando desde el año 48, y que quiere que eso sirva para que no nos convirtamos en mercenarios, pues, y él está rescatando a Colombia de la industria mundial del mercenarismo, en donde están los ingleses, los sudafricanos, los israelitas, los americanos. No somos los únicos que proveemos insumos para esa industria del mercenarismo. Hace poco vimos a un colombiano precisamente como mercenario trabajando, entre comillas, al lado de las fuerzas de Ucrania. Entonces, todo lo que él propone, y él no propone, como dijo alguien que presentó la carta, lucha contra las drogas. Al contrario, él, asesorado por el señor Guanúmen, ha dicho que no va a utilizar el glifosato, y eso por supuesto le ha generado mucha antipatía por parte del gobierno de Estados Unidos. Él propone una lucha multicrimen, es textualmente lo que él escribe ahí, y eso para nosotros también nos llama mucho la atención. Usted lo decía, John, es una propuesta tardía porque no se puede olvidar cómo muchas de las personas, de los militantes del Pacto Histórico y de personas cercanas a Gustavo Petro, han maltratado a la fuerza pública. No podemos olvidar a un senador como Gustavo Bolívar, incluso mentándole la madre, arriándole la madre vulgarmente a los policías. Otros congresistas les han dicho cerdos. En fin, tantas cosas que dice ahí, que lo que quisiera más bien es hacerle llegar el mensaje a la gente, al votante, más que al mismo militar, como esa estrategia de enmielamiento que usted decía. Pero dice que viven en inquilinatos, los militares, lo que usted referenciaba de la profesionalización. Es decir, aquí prácticamente quisiera decir que están, y perdóneme la expresión coloquial, en la inmunda las Fuerzas Armadas. Pues mire, eso tiene tanto de largo como de ancho. Un ciudadano colombiano que presta el servicio militar obligatorio por 1 año y medio, para poner un soldado raso, pues sale sin prestaciones. Presta su servicio militar obligatorio, se le da un estipendio mensual para que compre sus haberes, útiles de aseo y demás, y termina su año militar, se le agradece, se le da un vestido civil y se lanza de nuevo a la vida a ver cómo se defiende, ¿no? Es muy y esos soldados voluntarios esos soldados del servicio obligatorio son más o menos el 30% de nuestra fuerza pública. De modo que decir lo que él propone en esa carta y presentarlos en la inmunda es un poquito injusto con la realidad que se vive en el país. Y no creo que él en 4 años, con tantos problemas como los que tenemos al frente, pues sea capaz de organizar eso. Fíjese que ahora tenemos a los rusos invitados por Nicaragua para que participen activamente del patrullaje del mar que les concedió La Haya. Frente a eso, que es una situación de seguridad, de defensa nacional, ¿cuál es la propuesta del señor Petro? No la conocemos.
¿cómo va a ser él? ¿Va a rearmar su equipo? ¿Va a dotar más? Al menos el candidato Hernández dice, vamos a dotar y equipar a nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, eso es algo, pero el señor Petro no dice nada al respecto. Entonces, el panorama que él pinta en esa carta sí es un panorama un poquito traumático, por decirlo menos. 8:21, le agradecemos a John Marulanda, miembro de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, ACORE, y experto en temas de seguridad, por estar aquí con nosotros en RCN Mundo. Buen día, doctor Marulanda, gracias. Buen día a ustedes, muchas gracias. Queda el tema servido para debate, Vlado, y más allá hablábamos también de la posibilidad de que cuando se conozca esta carta, muy pocos, tal vez serán escasos las personas que se detengan en la minucia de lo que dice la carta. Lo que va a quedar en el ambiente, quizás Vlado, va a ser el tema de que Petro le mandó una carta a los soldados y policías de Colombia. Yo creo que esta es una manifestación del candidato de mostrarle a la gente, al electorado, al país, que él cuida o que quiere cuidar al estamento militar, que los va a proteger, que confíen en él, etcétera, etcétera. Es como mostrar una preocupación, porque esta carta evidentemente no creo que la vaya a leer, además porque en las tareas que tienen por preservar la seguridad nuestra, un soldado en el Cauca, en el Caquetá, en el Putumayo o en la Guajira, difícilmente va a tener tiempo de ponerse a leer eso. Pero lo que sí es cierto es que el Estado no es que tenga una política muy clara para los que pasamos por las filas del ejército. Lo digo yo, que estuve en el ejército, y a uno al final del servicio militar le hacían unas horas, una especie de cátedra de readaptación a la vida civil y esas cosas, pero en realidad no hay ninguna ayuda del ejército, no hay ninguna contribución económica, ni seguridad social, ni nada, que uno no sabe hasta qué punto, pues, los otros, no sé cómo será eso en otros países, pero lo que sí es cierto es que no hay ese cuidado por los que pasan y salen, inclusive los oficiales y suboficiales que pasan a retiro muchas veces, en muchas ocasiones pasan con unas condiciones es decir, en unas condiciones muy precarias, no muy buenas, que en muchísimos casos hemos visto recientemente noticias de exmilitares, militares retirados. Ahí en el caso de Pechi, por ejemplo, hay un militar retirado, y así hay muchísimos, ¿no? Entonces, yo creo que hay unas deficiencias, pero obviamente con lo que plantea Petro no se ve cómo se pueden resolver así, pues en una simple carta que, como dije al comienzo, es más para que la veamos nosotros, sí, discutamos sobre eso, cómo estamos haciendo, la vea la opinión pública, etcétera, que los verdaderos interesados y los que serían los beneficiados. Petro y la izquierda radical colombiana han sido enemigos acérrimos de la fuerza pública, de las fuerzas militares y de la policía. Una y otra vez han denigrado de ellas, las han acusado de crímenes que no han cometido, las han tratado como cerdos, como si fuesen la escoria de la sociedad, les han montado procesos judiciales. Ahora lo que hay es el desespero de la campaña petrista de buscar cualquier voto, y esa es la lógica de esta carta que dirige Petro y que les ofrece el oro y el morro de todo, que además, por supuesto, es impagable. No hay forma de pagar nuevos hospitales solamente para las fuerzas militares. No hay forma de pagar unidades de vivienda dedicadas solamente a ellos y a los policías. No hay forma de que el Estado colombiano le pague los arrendamientos a los policías colombianos. En fin, de nuevo, aquí hay una enorme irresponsabilidad. No hay ninguna preocupación por cumplir estas promesas de campaña, no son susceptibles de ser cumplidas porque sus costos serían además impagables. Aquí hay que decirlo con toda claridad, el único propósito es engañar a los militares y a los policías y a sus familias, haciéndoles creer que les van a entregar este conjunto de beneficios, cosa que no va a ocurrir con miras a conseguir unos votos de ellos. Puro oportunismo y puro populismo, con un único propósito, que es el de ganar las elecciones. Estoy plenamente de acuerdo con Rafael. Las propuestas de Gustavo Petro antes de esta carta, que es un canto de sirena para tratar de engañar a los miembros de ACORE y a las fuerzas militares, fue reducir
el presupuesto militar, retirar la policía del Ministerio de Defensa, desmantelar el ESMAD y modificar la Constitución al eliminar el fuero militar. La verdad, Petro ha maltratado históricamente, ese ha sido su pacto con la historia, a las fuerzas militares. Y con esto pretende vender una cara buena para suavizar esas relaciones. Pero detrás de esta carta viene el lobo. Sí, yo creo que de fondo también hay otro tema que es complejo y sobre el cual valdría la pena abundar algún día. No sé si ya sea demasiado tarde o si habría que esperar para después de las elecciones. Pero una de las grandes incógnitas es cómo sería eventualmente la cúpula militar si Gustavo Petro gana la presidencia de la República. ¿Cómo procedería con ella? ¿Habría purga de generales y de coroneles que son, digamos, más, por decirlo así, más del ala de combate como tal y volverían aquellos tiempos del Ejército para la Paz, que fue el que comandó el general Mejía durante los diálogos con la guerrilla de las FARC? ¿Cómo sería esa interlocución? ¿Cómo sería el reconocimiento de tropas al presidente Petro si ello se llega a producir? ¿Sería un diálogo fluido? ¿O sería como el mismo candidato lo dijo en alguna oportunidad, y eso está grabado, un ejército en el cual durante ese gobierno estaría llamado a obedecer ciegamente las órdenes que le diera su nuevo comandante en jefe? Es un tema bastante espinoso, el de las relaciones militares y el candidato.